Un amable saludo. En esta oportunidad trataremos el capítulo cuarto titulado Democracia, Redistribución y Destrucción de la Propiedad del libro Democracia, un Dios que fracasó, escrito por el autor Hans Hermann Hoppe. ¿Te imaginas un gobierno mundial escogido democráticamente según el principio un hombre, un voto? Lo más probable es que el resultado sea un gobierno de alianza chino-indio. Y este nuevo gobierno, para su reelección, quizás diría o denunciaría que los continentes occidentales son muy ricos, y el resto del mundo, sobresaliendo China e India, muy pobres, por lo cual exigirán una retribución sistemática de la renta y la riqueza. La sucesiva ampliación del derecho de sufragio que comenzó en Europa y Estados Unidos realizó la misma tarea en todo el mundo, la cual era la puesta de marcha de la redistribución de la renta y la riqueza. El lema "un hombre, un voto" y el libre acceso a los gobiernos democráticos supuso que cualquier persona y sus propiedades se ponían a disposición de los demás. Esto motiva una tragedia en los bienes comunales, ya que casi todos los desposeídos intentaron enriquecerse a costa de los poseedores, los cuales eran la minoría. Esto no quiere decir que exista solo una clase de desposeídos y de poseedores, y que la redistribución se lleve a cabo uniformemente entre ricos y pobres. La redistribución acontece más bien dentro del grupo de no poseedores, y con frecuencia son los mejor acomodados quienes consiguen hacerse mantener por los desfavorecidos. Los criterios que definen a una persona como poseedora o como desposeída serán muchos y cambiantes. Es posible que haya individuos que simultáneamente pertenezcan a diversos grupos de poseedores o no poseedores, perjudicando en unos casos pero beneficiándose en otros. Existirá, en suma, perdedores y ganadores netos de la redistribución. Reconocer a la democracia como una máquina redistributiva de riqueza y renta proporciona la clave para entender la época contemporánea. Toda redistribución implica que se toma de los propietarios o productores originales y se da a quienes no son ni propietarios ni productores. El incentivo para convertirse en productor o propietario se reduce, pero aumenta el incentivo para ser un no propietario o no productor. Si se financia a ciertos individuos porque son pobres, se creará más pobreza. Dar dinero a la gente porque está desempleada aumentará el desempleo. Mantener a las madres solteras con los impuestos provocará que haya más madres solteras, más hijos ilegítimos y más divorcios. La prohibición del trabajo infantil transfiere renta de las familias con hijos a las personas sin hijos, pues la restricción legal impuesta a la oferta de trabajo aumenta los salarios. La tasa de natalidad descenderá. Por otro lado, subvencionar la educación de los niños tendrá el efecto contrario, es decir, provocará la transferencia de renta desde las familias con pocos hijos o ninguno a las familias numerosas. Se elevará entonces la tasa de natalidad. Sin embargo, el valor de los hijos caerá nuevamente y el sistema de seguridad social hará descender la tasa de natalidad, lo cual, añadido a la subvención de los jubilados con cargo a los impuestos que gravan a los perceptores actuales de un salario, debilitará a la familia, vínculo intergeneracional entre padres, abuelos e hijos. Los viejos ya no dependerán de la asistencia de sus hijos si no ahorraron para su vejez. Los jóvenes tendrán que mantener a los viejos. El afecto de padres e hijos se resentirá. Aumentarán las familias rotas y desestructuradas, y la acción de provisión, ahorro y formación de capital caerá, aumentando al mismo tiempo el consumo. Subvencionar enfermos fingidos, neuróticos, pródigos, alcohólicos, drogadictos, enfermos de SIDA y deficientes mentales y físicos mediante un sistema de seguros obligatorios producirá más fingimiento de enfermedades, más neurosis, más prodigalidad, más alcoholismo, más drogadicción, más infecciones de SIDA y más retraso mental y físico, obligando a quienes no son delincuentes, incluidas las víctimas del crimen, a pagar el encarcelamiento de los criminales, aumentando la criminalidad, obligando a los empresarios mediante programas de no discriminación a emplear a más mujeres, homosexuales,
negros o miembros de otras minorías de lo que sería su deseo. Habrá más trabajadores de esas minorías, pero menos empresarios y menos empleo masculino, heterosexual y blanco, forzando a los propietarios a proteger a las especies en peligro que habitan sus tierras mediante la legislación medioambiental. Habrá más animales y mejor acomodados y menos seres humanos y peor acomodados. Lo más importante es que al obligar a los propietarios y a productores a subsidiar a los políticos, partidos políticos y funcionarios, se creará menos riqueza, escasearán los productores, disminuirá la productividad y habrá cada vez más despilfarro, parásitos y parasitismo. Los hombres de empresa y sus empleados no ingresan nada si no son capaces de producir bienes y servicios que se vendan en el mercado. Los compradores, en su caso, los adquirirán voluntariamente. Cuando el consumidor compra, demuestra que prefiere cierto bien o servicio a la cantidad de dinero a la que debe renunciar para adquirirlo. Los políticos, los partidos y los funcionarios no producen nada que se pueda vender en los mercados. Nadie compra bienes o servicios del gobierno. Estos son producidos, lo cual tiene un costo, pero ni son vendidos ni comprados, puesto que nadie los compra. Desde la mirada de la teoría económica, la práctica de la contabilidad nacional, de valorar los bienes y servicios del gobierno en función de lo que cuesta producirlos, sumando entonces ese valor al de los bienes y servicios normales producidos privadamente para obtener el Producto Interior Bruto, no es de recibo. En realidad, los bienes y servicios del gobierno no valen nada, tal vez ni siquiera sean bienes sino males, y por tanto lo que cuesta mantener a los políticos y a los funcionarios debería sustraerse del valor total de los bienes y servicios producidos privadamente, pues por otro lado, dadas sus implicaciones prácticas, subsidiar a los políticos y funcionarios equivale a subsidiar una producción que se desentiende del bienestar del hipotético consumidor y que solo se preocupa por el de los productores, es decir, políticos y funcionarios. Los previsibles resultados de la democracia y la redistribución han quedado patentes en menos de un siglo. La deuda pública y el coste de la seguridad social y el sistema sanitario ofrecen la perspectiva de una inminente fusión económica. Además de una crisis, se necesitan ideas y hombres capaces de comprenderlas y desarrollarlas cuando se presente la oportunidad. El curso de la historia está determinado en último análisis por las ideas, sean verdaderas o falsas, y por los hombres cuya acción se inspira en ellas. La confusión actual está precisamente determinada por las ideas. Es la consecuencia de una extraordinaria penetración de la idea demócrata en la opinión pública. La catástrofe solo podrá evitarse cuando se reconozca la mixtificación y corrupción de las ideas democráticas. Las ideas, en principio, pueden cambiar casi instantáneamente. La tarea fundamental de quienes aspiran a revertir la corriente y prevenir el colapso total ha de ser de la deslegitimación de la democracia, pues está en la raíz del proceso de descivilización contemporánea. En este sentido, lo primero que hay que destacar es la dificultad para encontrar a los defensores de la democracia en la historia de la teoría política. La mayoría de los pensadores eminentes desprecian a la democracia. Incluso los padres fundadores de los Estados Unidos, país que hoy se tiene por un modelo de democracia, se opusieron claramente a ella, sin una sola excepción. Entendían la democracia como el gobierno de la muchedumbre. Además, incluso entre los escasos partidarios teóricos de la democracia, así sea Rousseau, resulta casi imposible encontrar alguno que recomiende la democracia para una comunidad que no sea extremadamente pequeña. Por el contrario, en los vastos espacios habitados por millones o incluso cientos de millones de personas, donde los saqueadores potenciales no conocen a sus víctimas y viceversa,
El deseo humano de enriquecerse a toda costa de otro está sujeta a pocas restricciones, tal vez a ninguna. Esto no es justicia, sino un atropello mortal, de modo que la democracia y los demócratas, en vez de ser tratados con respeto, deberían ser abiertamente despreciados y ridiculizados, pues son unos verdaderos fraudes morales. A propósito de la calidad económica de la democracia, nunca se pondera lo suficiente que el origen de la civilización y la prosperidad humana no está en dicha forma de gobierno, sino en la propiedad privada, la producción y el intercambio voluntario. Debe recalcarse particularmente en contra de los mitos ampliamente extendidos que la falta de democracia no desempeñó ningún papel en la bancarrota del socialismo soviético. Su problema no tenía nada que ver con el principio de selección de dirigentes políticos, sino con la política como tal y el carácter político de sus decisiones. En vez de que cada productor privado decidiera independientemente qué hacer con sus recursos, como sucede en un régimen de propiedad privada y libertad de contratación, al estar casi total o parcialmente socializados los factores productivos, toda decisión está sometida a la autorización de alguien. La propiedad privada es incompatible con la democracia y con cualquier forma de gobierno. La justicia y la eficiencia económica no necesitan de la democracia, sino de una sociedad que reconozca sin restricciones la propiedad privada, una anarquía de la producción, en la que nadie se imponga a los demás y en la que todas las relaciones entre los productores sean voluntariadas y, por tanto, beneficiosas para todos. Por último, como una consideración estratégica que nos acerque a la meta del orden social no explotador, anarquía de la propiedad privada, hay que utilizar la ideología de las mayorías en contra del mismo gobierno democrático. Bajo cualquier forma de gobierno, incluyendo la democracia, la clase dirigente representa tan solo a una pequeña proporción de la población total. Si bien es posible que un centenar de parásitos lleven una vida confortable a costa de un centenar de huéspedes, 1000 de estos mismos parásitos ya no pueden mantenerse a expensas de los 100 huéspedes. Más, se les podría también convencer para que decidiera democráticamente excluir el derecho al voto a los empleados del gobierno y a cualquier persona que obtenga beneficios de este último, ya se trate de contratistas o beneficiarios de la asistencia social. En suma, una sociedad basada al derecho privado como alternativa a la democracia y a toda forma de imperio político. Después de haber leído con cuidado y haber realizado un adecuado resumen, me atrevo a decir que me encuentro en una posición óptima de brindar un comentario, el cual es el siguiente. En ámbito social, podríamos decir de manera cruda que no es muy probable que estos imbéciles, que ni siquiera son la mayoría, puedan burlar a una minoría de individuos inteligentes. Esto nos da a entender que la única solución de salir de esta estupidez es cultivando el conocimiento, ya que, al abrir ventanas del saber, el mundo es observado de manera diferente y clara. Claro está que este conocimiento adquirido no será en un 100%, pero nos brindará herramientas para no ser burlado por nadie. En el mundo político, este texto tiene un impacto de desagrado, ya que muestra de una manera cruda la realidad en la que nos encontramos. Esta cualidad moral del gobierno mayoritario, donde se permite que A y B se alíen para robar a E, que a su vez E se junte con A para robar a B, que B y E conspiren contra A y así sucesivamente, esto no es justicia, sino un atropello moral, por lo cual la democracia y sus demócratas, en lugar de ser tratados con respeto, deberían ser abiertamente despreciados por fraude, puesto que son unos verdaderos fraudes sociales y morales. La siguiente conclusión a la que llegamos fue que la propiedad privada es incompatible con la democracia y con cualquier forma de gobierno. Y me atrevo a decir que la justicia y la eficiencia económica no necesitan de la democracia,
sino de una sociedad que reconozca la propiedad privada. Otra conclusión fue que no todo productor privado decide de forma independiente qué hacer con sus recursos, como ocurre en un sistema de propiedad privada y libertad de contratación, porque los factores de producción están total o parcialmente socializados y toda decisión está sujeta a la autorización de alguien. Otra conclusión a la que llegamos fue que no todo productor privado decide de forma independiente qué hacer con sus recursos, como sucede en un sistema de propiedad privada y libertad de contratación, porque los factores de producción están total o parcialmente socializados y toda decisión está sujeta a la autorización de alguien. Es una pena, pero el video acaba aquí. Dale like si te ha gustado y compártelo con todos tus amigos. ¿Cuál será el destino de nuestra sociedad? ¿Cómo sería el mundo sin el monopolio capitalista? Preguntas y más preguntas. Por ahora me despido. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima. Estar en la universidad es una cosa de locos.